La carretera se extendía frente a nosotros como una serpiente interminable, retorciéndose entre colinas y paisajes que parecían sacados de una postal. El sol de la tarde se reflejaba en el parabrisas del auto, y el aire dentro del vehículo estaba impregnado del sonido de risas, pequeñas discusiones sobre qué música escuchar, y el ocasional crujir de una bolsa de papas fritas que Mateo no dejaba de sacudir. Laura iba al volante, con esa sonrisa paciente que siempre lograba mantener incluso cuando Sofía ponía los ojos en blanco por alguna broma que yo había hecho. Por un momento, parecía un viaje normal, familiar. El GPS nos indicaba que pronto debíamos girar a la izquierda hacia un camino rural. Aquí es, dijo Laura mientras disminuía la velocidad. El cambio fue abrupto. El asfalto liso dio paso a un camino de tierra cubierto de piedras y maleza que crujían bajo las ruedas del auto. De inmediato, el ambiente comenzó a cambiar. Las ramas de los árboles se extendían sobre nosotros como un techo de sombras, dejando pasar solo fragmentos de luz. La conversación se fue apagando poco a poco, sustituida por el murmullo del motor y el golpeteo de las piedras. El camino parecía no tener fin, y cada kilómetro que avanzábamos nos alejaba más de cualquier señal de civilización. Pasaron horas, o al menos eso parecía. A medida que ascendíamos por la montaña, una niebla ligera comenzó a envolvernos, densa y espesa, como si quisiera tragarse el auto por completo. En un momento pregunté si estábamos seguros de que este es el camino correcto, intentando ocultar la inquietud en mi voz. Laura me lanzó una mirada rápida y me dijo que eso decía el GPS, pero no sonaba del todo convencida. Finalmente, tras lo que parecieron siglos, la cabaña apareció entre la niebla. Era más grande de lo que esperaba, con paredes de madera oscura y un techo a dos aguas que parecía inclinarse hacia nosotros, como si quisiera darnos la bienvenida o advertirnos que aún podíamos dar media vuelta. Había una pequeña terraza con una mecedora oxidada que se balanceaba lentamente, aunque no había viento. Mateo y Sofía no tardaron en seguirme, aunque sus ojos estaban más ocupados examinando la cabaña y el bosque que la rodeaba. Laura abrió la puerta principal, que crujió como si no hubiera sido abierta en años, y el olor a madera vieja nos golpeó de inmediato. Adentro, el lugar era acogedor, pero algo en el ambiente se sentía pesado. Sofía lo notó también, porque frunció el ceño y preguntó si este lugar no estaba embrujado, y Mateo soltó una carcajada, pero yo no pude evitar sentir un escalofrío en la nuca. Quizás solo era el cansancio del viaje, o quizás no. Por ahora solo sabíamos una cosa: la noche se acercaba, y algo en el aire nos decía que en este lugar, la oscuridad no era como en casa. La casa a primera vista tenía un encanto rústico, aunque un poco descuidado. El salón principal era amplio, con un enorme sofá de cuero marrón frente a una chimenea de piedra que parecía haber sido usada recientemente, a juzgar por las cenizas aún frescas. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas gruesas, de un estampado floral anticuado que hacía que la luz del día apenas penetrara en el interior. Había electricidad, algo que nos alivió un poco, aunque las lámparas emitían una luz tenue, amarillenta, que parecía apenas lo suficiente para combatir la penumbra. La cocina, justo al lado, estaba bien equipada para ser una cabaña en la montaña. Había una nevera pequeña que ronroneaba al fondo, estanterías llenas de latas y especias, y una estufa eléctrica que Laura inspeccionó rápidamente. Mateo, por supuesto, corrió directo al comedor, una mesa larga de madera con sillas que crujían al sentarse, y propuso comer ahí esa noche, como en una película de vaqueros, gritó emocionado. Las habitaciones estaban distribuidas en 2 pisos. En la planta baja había una, probablemente pensada para los más mayores o quienes quisieran evitar subir escaleras, mientras que arriba había 2 más. Laura y yo nos instalamos en la de abajo, dejando a Sofía y Mateo escoger entre las habitaciones del piso superior. La de Mateo era pequeña pero acogedora, con una cama individual cubierta con una colcha tejida a mano y una ventana que daba al bosque. «Mira esto», dijo Mateo mostrando la ventana. La brisa que entró era fría, más de lo que esperábamos para la época del año, y había un olor extraño, algo entre húmedo y terroso. «Sofía»,
Por otro lado, eligió la habitación más grande del piso de arriba. Era claramente la principal, con una cama matrimonial, un armario robusto de madera oscura y un espejo de cuerpo entero que reflejaba la luz de la lámpara, haciendo que la habitación pareciera más grande de lo que era. Siempre había sido la más escéptica de la familia y no se impresionaba fácilmente. Cenamos algo ligero, disfrutando de la tranquilidad del lugar, aunque esa calma también empezaba a sentirse un poco inquietante. Apenas se oían grillos o animales, y el silencio del bosque era tan profundo que hasta el más leve crujido de la madera de la cabaña parecía amplificarse. Nos fuimos a la cama temprano, agotados por el viaje. Mateo se quejó un poco, pero no tardó mucho en dormirse. Yo cerré los ojos mientras Laura se acomodaba a mi lado, susurrando algo sobre lo agradable que sería desconectarnos unos días. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó en medio de la noche. Me quedé inmóvil, intentando entender qué había sido. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento, al menos no lo suficiente para explicar esos ruidos. Eran pasos, o algo similar, moviéndose fuera de la cabaña, crujidos de hojas y ramas que se quebraban bajo un peso que no parecía humano. Me incorporé lentamente, intentando no despertar a Laura, pero al girar la cabeza me di cuenta de que ella también estaba despierta. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, escuchando lo mismo que yo. Me preguntó si lo escuchaba y le dije en voz baja que sí. De repente, un golpe seco sonó contra una de las paredes exteriores, como si algo hubiera chocado o saltado contra ella. Luego, otro, más suave, pero igual de perturbador. Podía escuchar cómo Sofía se movía arriba, seguramente también despierta. Pero lo que me preocupaba era Mateo. Su habitación estaba al lado de la ventana, y si alguien o algo estaba afuera, estaría demasiado cerca de él. Es un animal, probablemente un ciervo, dije en voz baja, más para tranquilizarme que para convencerla. Pero en el fondo sabía que no era cierto. No tenía el valor de levantarme para comprobarlo, al menos no todavía. Me quedé sentado, con los puños cerrados, esperando que la noche terminara y que esos ruidos fueran solo una pesadilla pasajera. Sin embargo, una sensación se hizo cada vez más clara. No estábamos solos en la montaña. La primera luz del día se coló por las ventanas, disipando las sombras que parecían aferrarse a cada rincón de la cabaña. Me levanté despacio, intentando sacudir la sensación de incomodidad que me había acompañado toda la noche. Laura ya estaba en la cocina, preparando café, mientras Mateo y Sofía bajaban con el rostro aún somnoliento. Les pregunté si habían dormido bien, aunque ya sabía la respuesta. Sofía nos dijo que escuchó cosas toda la noche, mientras tomaba un sorbo de leche. Ruidos raros, como si alguien estuviera caminando afuera. Mateo asintió, aunque intentaba fingir que no estaba asustado. Seguro eran animales, intervino Laura, con un tono calmado que no logró ocultar del todo su preocupación. Intentábamos convencernos de que esa era la explicación más lógica. Después del desayuno, el sol ya había salido completamente, bañando la montaña con una luz cálida y reconfortante. Decidimos salir a investigar, convencidos de que con la claridad del día encontraríamos la causa de los ruidos. Mateo fue el primero en salir corriendo hacia los alrededores, con la valentía que solo un niño podía tener. Sofía, en cambio, caminaba con las manos en los bolsillos, mirando alrededor con desconfianza. Caminamos alrededor de la cabaña, observando el suelo en busca de huellas o rastros de algún animal. Al principio, todo parecía normal: ramas caídas, hojas húmedas y algunos arañazos en los árboles que asumimos que podían haber sido causados por ciervos. Sin embargo, mientras mirábamos más de cerca, notamos algo que nos dejó inquietos. Las únicas huellas claras eran humanas. ¿Son nuestras, no?, preguntó Laura, aunque su tono no era del todo seguro. Las pisadas parecían coincidir con el tamaño de nuestros pies, pero algo no encajaba. Algunas estaban demasiado lejos del área donde habíamos estado el día anterior, y otras tenían una profundidad extraña, como si algo más pesado que nosotros las hubiera dejado.
Tal vez alguien más estuvo aquí antes, dijo Sofía, tratando de racionalizarlo. Es una cabaña vieja, seguro que otras personas la usan. No queríamos admitir que aquello nos ponía nerviosos, así que dejamos el tema allí. Después de todo, era más fácil pensar que las huellas eran nuestras o de algún excursionista perdido. Hacia el mediodía, decidimos caminar hasta el río que habíamos visto en el mapa cuando planeábamos el viaje. Estaba a unos 30 minutos de la cabaña, según nuestras estimaciones. Laura sugirió llevar unas cañas de pescar que encontramos en un armario, y aunque nadie era un experto, la idea de pescar parecía entretenida. El sendero al río era estrecho y sinuoso, rodeado de árboles altos cuyos troncos parecían inclinarse hacia nosotros, creando un túnel natural que oscurecía el camino incluso bajo la luz del sol. Mateo corría adelante, emocionado por la idea de atrapar un pez, mientras Sofía caminaba detrás, mirando de reojo entre los árboles como si esperara ver algo moverse. Finalmente, llegamos al río. El agua era clara, casi cristalina, y el sonido de la corriente nos dio una sensación de tranquilidad que hacía tiempo no sentíamos. Nos instalamos junto a la orilla, y aunque ninguno tenía grandes expectativas, Laura logró enseñar a Mateo cómo lanzar la línea de pesca. Mientras tanto, Sofía se sentó en una roca cercana, jugando con su teléfono y tomando fotos de paisaje. El río tenía algo hipnótico. Su calma parecía borrar, al menos por un rato, las tensiones de la noche anterior. Sin embargo, mientras lanzaba la línea al agua, no podía dejar de pensar en las huellas que habíamos visto, ni en los sonidos que me habían despertado. Algo no encajaba, pero el sol estaba alto, el río tranquilo, y por ahora, la montaña se sentía casi segura. Por la tarde, el aire fresco de la montaña llenaba la cabaña mientras Laura, con su característico entusiasmo, decidió preparar un pastel para la merienda y les pidió a los niños que fueran a buscar al árbol de manzanas cerca del granero. Los niños, aunque al principio algo reacios, terminaron cediendo ante la idea de explorar más allá del perímetro de la cabaña. Armados con una pequeña canasta de mimbre, salieron al exterior mientras Laura y yo nos quedamos en la cocina, disfrutando del momento de paz que brindaba su ausencia. El árbol de manzanas estaba justo al lado del granero, una estructura envejecida por los años, con las tablas de madera combadas y una puerta medio caída que se balanceaba con el viento. Las ramas del árbol se extendían ampliamente, llenas de frutos maduros que colgaban como pequeños globos rojos y amarillos. Mateo, emocionado, empezó a trepar el árbol mientras Sofía se quejaba de que las manzanas bajas estaban llenas de hojas secas. Todo parecía ir bien hasta que un ruido extraño llamó la atención de ambos. Un crujido, como si algo pesado se moviera bajo la tierra, los hizo girarse hacia el granero. Fue entonces cuando lo vieron, un viejo pozo, cubierto en parte por una rejilla oxidada y rodeado de maleza. El ruido parecía venir de allí. ¿Qué crees que es?, preguntó Mateo, dejando caer una manzana al suelo mientras avanzaba lentamente hacia el pozo. Sofía, aunque dudosa, lo siguió de cerca. Al asomarse, vieron que el pozo era más profundo de lo que parecía, y el interior estaba cubierto de sombras que se retorcían bajo la tenue luz que entraba. Algo se movió allí abajo, un destello rápido, como si algo grande se hubiera deslizado más profundo en las entrañas de la tierra. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Sofía, su voz un poco más aguda de lo habitual. Mateo, con su típica valentía infantil, insistió: «Seguro que es un zorro o algo similar. Está gruñendo». Mientras unos sonidos bajos y ásperos, similares a gruñidos, subían desde el pozo, reverberando en las paredes de piedra. Era un sonido inquietante, pero los dos intentaron convencerse de que no era nada fuera de lo común. «Vámonos de aquí», dijo Sofía finalmente, agarrando a Mateo del brazo. Él protestó un poco, pero terminó obedeciendo cuando el gruñido se volvió más profundo, casi un gorgoteo. Se apresuraron a terminar su tarea, llenaron la canasta con las manzanas y volvieron corriendo a la cabaña. Durante la cena, mientras disfrutábamos del pastel caliente que Laura había preparado, los niños no pudieron contenerse y contaron lo que habían visto en el pozo. Mateo hablaba emocionado,
gesticulando exageradamente, mientras Sofía intentaba minimizar su propia inquietud con un tono más calmado. «Es solo un animal», dijo intentando sonar despreocupado. «Probablemente un zorro o un mapache. Es común que encuentren refugio en lugares así». Laura asintió, reforzando mi intento de calmar a los niños. «Pero no queremos que se acerquen más al pozo. Puede ser peligroso. Podrían caer o molestar al animal y lastimarse». Ambos asintieron, aunque era evidente que Mateo todavía estaba intrigado. Sofía, por su parte, pareció aliviada al escuchar nuestras explicaciones, pero la tensión en su mirada decía que no estaba del todo convencida. La noche cayó pronto, envolviendo la cabaña en esa oscuridad densa y opresiva que parecía característica de la montaña. Mientras todos se retiraban a sus habitaciones, una sensación de inquietud seguía preocupándome. No podía quitarme de la cabeza que quizás las cosas en esta cabaña no eran tan simples como parecían. La noche había caído completamente, y con ella llegó una calma que, por primera vez desde que llegamos, se sentía genuina. La cabaña estaba sumida en el silencio, roto solo por el leve crujido de la madera al asentarse. Todos dormían profundamente, agotados por el día, y por un momento incluso yo creí que finalmente podríamos tener una noche tranquila. Pero, como si algo estuviera esperando el momento perfecto para arruinar esa falsa sensación de paz, los ruidos comenzaron nuevamente. Eran las 3 de la madrugada, quizás un poco más tarde. Me despertó un sonido extraño, un crujido afuera de la cabaña, como si alguien caminara entre las hojas y las ramas. Al principio, intenté convencerme de que era solo un animal más, tal vez el mismo zorro que los niños pensaron haber oído en el pozo. Pero este ruido era diferente, más pesado, más deliberado. El corazón me latía con fuerza mientras me sentaba en la cama, intentando no hacer ruido para no despertar a Laura. Pero ella ya estaba despierta, mirándome con los ojos abiertos de par en par. «¿Otra vez?», susurró. Asentí, poniéndome de pie. Esta vez, no iba a quedarme esperando. Caminé hasta el armario del pasillo donde, al llegar, había encontrado una vieja escopeta. Era un arma desgastada, oxidada en algunas partes, y los cartuchos que venían con ella parecían tan viejos como la propia cabaña. No era algo en lo que confiara, pero en ese momento era todo lo que tenía. Tomé el arma, respiré hondo y abrí lentamente la puerta principal, dejando que la fría brisa nocturna me golpeara la cara. Lo que vi me dejó helado. A unos metros de la cabaña, bajo la tenue luz de la luna, 3 figuras tambaleantes se movían lentamente entre los árboles. Al principio, pensé que eran personas, quizás excursionistas perdidos o alguien del pueblo cercano. Pero no era así. Sus movimientos eran torpes, como si sus cuerpos no respondieran del todo. Uno de ellos giró la cabeza hacia mí, y lo que vi me hizo retroceder. Su piel estaba pálida, grisácea, y su rostro estaba parcialmente descompuesto, con pedazos de carne colgando de sus mejillas. Los ojos, opacos y vacíos, no mostraban más que hambre. Mi mente tardó en aceptar lo que estaba viendo. Esto no es real, pero lo era, y cuando una de esas cosas comenzó a avanzar hacia mí, tropezando torpemente con las ramas, supe que no podía quedarme allí parado. Levanté la escopeta, apunté y apreté el gatillo. El clic seco del arma me hizo sentir como si todo el aire se hubiera ido de mis pulmones. El disparo no salió. El cartucho no funcionaba. La criatura seguía avanzando, con los brazos extendidos y un gruñido que parecía provenir del mismísimo infierno. Intenté cargar otro cartucho con las manos temblorosas, pero el arma se atascó. «Vamos, maldita sea», murmuré entre dientes, mientras retrocedía lentamente hacia la cabaña. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, logré que el disparo saliera. El ruido fue ensordecedor en el silencio de la noche, y el retroceso casi me hizo caer. El caminante tambaleante cayó al suelo, pero para mi horror no dejó de moverse. Ahora estaba arrastrándose hacia mí, con las manos clavándose en la tierra y un gemido gutural que helaba la sangre. Los otros 2 también comenzaron a avanzar, pero mis piernas finalmente reaccionaron.
Solté el arma y corrí hacia la cabaña, cerrando la puerta de golpe y atrancándola con todo lo que pude encontrar. Laura salió corriendo de la habitación, alarmada por el disparo. Preguntó qué había pasado. «No son animales», le grité. «No sé qué son, pero no están vivos». Los niños, asustados por los gritos y el ruido, bajaron corriendo las escaleras. Les expliqué lo que había visto, aunque apenas podía procesarlo yo mismo. «No podemos salir, no hasta que amanezca. Todos quédense juntos. Si escuchan algo, no se acerquen a las ventanas». Mientras aseguraba las puertas y apagaba todas las luces, no podía dejar de escuchar los gruñidos afuera. Estaban allí rondando y esperando. Y aunque no sabía cómo habíamos terminado en esta pesadilla, una cosa era clara: lo que acechaba en la montaña no era de este mundo, y no se detendría fácilmente. El eco del disparo retumbó por todo el valle como una alarma fatal. Apenas logré cerrar la puerta principal cuando empezamos a escuchar algo más allá de los gruñidos aislados, un coro de gemidos, guturales y aterradores, que se intensificaba con cada segundo. Laura, con Mateo aferrado a su brazo, miraba fijamente hacia la puerta mientras los pasos pesados y arrastrados se acercaban. Sofía, pálida, no apartaba los ojos de la ventana. Fue entonces cuando los vimos. Desde la dirección del viejo pozo, emergían más de esas cosas. Una docena, quizás más, tambaleándose hacia la cabaña como si el disparo hubiera sido una señal de cena. Sus cuerpos estaban en diferentes estados de descomposición. Algunos tenían la carne colgando de los huesos, mientras que otros apenas parecían humanos, con ojos vacíos y bocas abiertas que chorreaban un líquido oscuro. Sus movimientos eran torpes, pero implacables, y el sonido de sus gruñidos llenó el aire como una maldición. El primero chocó contra la puerta, golpeándola con su cuerpo de forma brutal. Luego otro y otro. La madera crujió bajo la presión, y el pequeño cerrojo que había colocado no tardaría mucho en ceder. Laura corrió a ayudarme a reforzar la entrada, empujando una estantería contra la puerta mientras los golpes seguían aumentando. Las ventanas vibraban con el peso de sus manos podridas, y sus caras aparecían reflejadas en el vidrio, presionadas contra él como si quisieran atravesarlo. Sus ojos, vacíos pero llenos de un hambre insaciable, nos seguían con una precisión inhumana. «¡Arriba! ¡Rápido!», grité, tirando de Mateo y Sofía para llevarlos al segundo piso. Mientras subíamos, uno de los cristales se hizo añicos y una mano descompuesta logró colarse, agitando los dedos como si intentara alcanzarnos. Laura lanzó un grito mientras yo empujaba una mesa contra la abertura, bloqueándola justo a tiempo. Nos encerramos en la última habitación del piso superior, la más grande, donde Sofía había dejado sus cosas. Cerramos la puerta y pusimos todos los muebles que pudimos encontrar como barricada: la cama, un armario, incluso una pequeña cómoda. Los niños estaban acurrucados en la esquina más alejada, abrazados entre sí. Laura y yo nos sentamos junto a la puerta, con la vieja escopeta cargada con los pocos cartuchos que quedaban, aunque no sabía si serían suficientes. Los golpes continuaron durante horas. Cada embestida contra la puerta principal resonaba por toda la cabaña, y el crujir de la madera hacía que mi corazón se detuviera por un segundo. Los gemidos eran constantes, un ruido infernal que parecía volverse más fuerte con cada minuto. No había duda. Estaban intentando entrar, atraídos por el olor de nuestra presencia, como si pudieran oler nuestra humanidad incluso a través de las paredes. El tiempo se hizo eterno. Cada ruido, cada sombra que pasaba por la ventana, nos hacía contener la respiración. Mateo lloraba en silencio, mientras Sofía intentaba consolarlo aunque sus propias manos temblaban de miedo. Laura y yo nos turnábamos para vigilar, aunque no había mucho que hacer más que esperar y rezar que la cabaña resistiera. Finalmente, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse, algo cambió. Los golpes cesaron poco a poco, y los gemidos se desvanecieron como un mal sueño disipándose con el día. Me acerqué a la ventana con cautela y vi cómo las criaturas, que durante toda la noche habían sido incansables, comenzaban a retroceder. No se movían hacia el bosque ni hacia otra parte de la montaña,
sino que regresaban al pozo, desapareciendo en las sombras de la cueva que lo rodeaba. Era como si la luz del sol los debilitara, forzándolos a buscar refugio. Cuando todo quedó en silencio, nadie se movió. No nos atrevíamos a bajar aún. El terror de la noche seguía en el aire, impregnado en las paredes, y nuestras mentes seguían procesando lo que habíamos visto. Pero una cosa estaba clara: lo que acechaba en esta montaña no era natural, y ahora éramos conscientes de que estábamos atrapados en un lugar que no ofrecía ninguna seguridad. La luz del día era nuestra única aliada, pero la noche volvería, y con ella, el infierno. Con la primera luz del día, la decisión estaba tomada y no podíamos quedarnos ni un minuto más en esa cabaña. La noche había sido una pesadilla viviente, y aunque el amanecer trajo una efímera sensación de seguridad, sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que la oscuridad regresara y con ella, esas cosas. Nos armamos de valor y descendimos al primer piso. La cabaña estaba destrozada. La puerta principal colgaba de las bisagras. Una ventana completamente rota dejaba entrar el aire frío de la montaña, y los muebles que habíamos usado como barricada estaban esparcidos por el suelo. Pero no había tiempo para lamentarnos. El auto, nuestro único medio de escape, estaba en el granero, demasiado cerca de esa cueva que nos había dado la peor bienvenida imaginable. Tomé la escopeta, aunque quedaban pocos cartuchos, y dirigí a mi familia hacia el exterior. Laura abrazaba a Mateo con fuerza, mientras Sofía caminaba a mi lado, pálida pero decidida. El silencio de la mañana era perturbador. Apenas se oían los pájaros, y todo el bosque parecía contener el aliento. Llegamos al granero rápidamente, con los ojos atentos a cada sombra, a cada rincón. El auto estaba allí, cubierto de polvo y con las marcas del paso del tiempo visibles en cada superficie. «Entren rápido», les dije mientras abría la puerta del conductor. Todos subieron al vehículo, y por un momento sentí un leve alivio al cerrar las puertas y escuchar el sonido hermético de los seguros activándose. Era como si por fin tuviéramos un lugar seguro, o al menos eso creímos. Pero al entrar, cometimos un error fatal. Mateo, en su apuro por acomodarse en el asiento trasero, golpeó la bocina. El sonido resonó como una explosión en el aire tranquilo de la mañana. Todos nos quedamos congelados, y en ese instante, desde las sombras del granero, algo se movió. Primero fue un gemido, bajo y gutural, que hizo que el estómago se me encogiera. Luego, una figura emergió desde la esquina oscura junto a la cueva. Era un zombi, más delgado y deforme que los que habíamos visto antes, pero igual de hambriento. Su mandíbula colgaba de un lado, como si se le hubiera roto en vida, y sus manos golpeaban frenéticamente el auto mientras intentaba alcanzar su objetivo, nosotros. Laura abrazaba con fuerza a Mateo mientras la criatura golpeaba el vidrio con furia. El auto resistía, las ventanas eran fuertes y por ahora estábamos a salvo. Pero cuando intenté arrancar el motor, algo salió terriblemente mal. Giré la llave con fuerza, y de repente, escuché un ruido a metal roto. Miré con horror la llave partida en mi mano. El extremo estaba roto, haciendo imposible arrancar el vehículo. Maldije golpeando el volante, mientras Laura me miraba con los ojos llenos de miedo. ¿Qué hacemos ahora? El zombi seguía golpeando el vidrio con más fuerza, y como si su frenesí hubiera atraído a los demás, comenzaron a aparecer más caminantes desde la cueva y el bosque cercano. Se movían con una mezcla de torpeza y desesperación, pero no tardaron en rodear el auto, presionando sus cuerpos podridos contra las puertas y las ventanas, dejando manchas de sangre seca y carne descompuesta en el cristal. «Todos tranquilos», dije con la voz temblorosa, intentando mantener la calma para no alarmar más a los niños. «Por ahora estamos seguros. No pueden entrar. El auto es fuerte». Sofía, que estaba sentada a mi lado, tenía los puños apretados y las lágrimas contenidas en los ojos. El auto podía resistir un rato, pero no para siempre. Mientras los zombis continuaban golpeando con más fuerza, mi mente trabajaba a toda velocidad. No podíamos quedarnos allí, atrapados, esperando que el vidrio cediera.
Teníamos que pensar en una manera de salir del auto y escapar antes de que el sol comenzara a bajar nuevamente. «Escuchen, vamos a salir de esta», les dije con firmeza, aunque apenas podía convencerme a mí mismo. Lo importante es mantenernos juntos. Nadie se mueve hasta que sepamos exactamente qué hacer. Vamos a pensar. Afuera los zombies no dejaban de golpear y gemir, rodeando el auto como si fuéramos presas atrapadas en una trampa. Y mientras mis hijos lloraban en silencio y Laura intentaba contener su propio pánico, solo podía pensar en una cosa: cómo sacar a mi familia de allí con vida antes de que la noche cayera otra vez. El día fue una tortura interminable. El aire dentro del auto se volvió sofocante, mezclado con el miedo palpable que nos rodeaba. El hambre y la sed comenzaban a cobrar su precio, especialmente en los niños. Mateo apenas hablaba, acurrucado contra Laura, mientras Sofía miraba por la ventana con los ojos vacíos, observando a los zombies que no dejaban de golpear el auto, sus gruñidos llenando el silencio. Cada segundo parecía durar una eternidad, y con cada minuto, mi desesperación crecía. Sabía que no podíamos seguir así. La clave estaba en el otro juego de llaves que había dejado en la cabaña, pero el problema era cómo llegar hasta allí sin atraer aún más a esas criaturas. Finalmente, tomé una decisión que me heló la sangre. «Voy a ir por las llaves», dije, rompiendo el silencio. «¿Qué? ¿Estás loco?» Laura me miró horrorizada, apretando aún más a Mateo contra su pecho. «Es la única forma», respondí con voz firme, aunque por dentro me sentía al borde del abismo. «Si no lo intento, no saldremos de aquí. Necesitamos mover el auto, y estas llaves están rotas». Esperé hasta que el sol estaba en su punto más alto. La luz parecía mantener a los zombies algo más torpes y lentos, y aunque todos seguían alrededor del auto, la mayoría estaban pegados a las ventanas, obsesionados con la idea de alcanzarnos. Tomé la escopeta, ahora casi inútil con los pocos cartuchos que quedaban, y me deslicé lentamente hacia el baúl. Abrí la pequeña escotilla interna que conectaba al interior del vehículo y, con mucho cuidado, me moví hacia el exterior. El sol me golpeó de lleno cuando salí, y por un instante pensé que lo lograría sin problemas. Pero al primer paso, un zombi en una esquina del auto giró su cabeza y gruñó. Contuve el aliento, quedándome inmóvil mientras el resto seguía enfocado en las ventanas. Aproveché ese momento y corrí hacia la cabaña, mis pies levantando polvo mientras los gruñidos comenzaban a aumentar detrás de mí. Llegar a la cabaña fue un alivio momentáneo, pero el verdadero desafío estaba adentro. Las puertas seguían abiertas, y el interior estaba oscuro y desordenado, con restos de lo que los zombies habían destrozado la noche anterior. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en la cocina, revisando cajones y estanterías, tratando de no dejarme llevar por el pánico. Finalmente, las encontré en un pequeño tazón junto a la estufa. Grité de alegría mientras las apretaba con fuerza y me dirigía de vuelta al auto. Pero el camino de regreso fue aún más aterrador. Los zombies ahora estaban más alertas, y varios de ellos comenzaron a moverse hacia mí. Corrí con todas mis fuerzas, esquivando manos que se alzaban desde el suelo y gruñidos que parecían perseguirme. Al llegar al auto, me lancé hacia el baúl, abriéndolo con un movimiento rápido y cerrándolo detrás de mí justo a tiempo. Sofía lloraba de miedo y de alivio mientras me arrastraba de vuelta al interior del auto. Mi respiración era pesada, pero lo había logrado. «Tengo las llaves», grité mostrando el llavero mientras intentaba calmar mi corazón desbocado. Sin perder más tiempo, inserté la nueva llave en el encendido y giré. El motor rugió con vida, un sonido que parecía nuestra única esperanza. Pero el problema estaba lejos de terminar. Los zombies, ahora en un frenesí, rodearon el auto aún más, y cuando intenté avanzar, las ruedas no se movieron. Algo las bloqueaba. «¿Qué pasa?», preguntó Laura con desesperación. Miré por la ventana y lo entendí. Habíamos atropellado a varios zombies al mover el auto, y sus cuerpos aplastados estaban atorados bajo las ruedas, levantándolas del suelo. El auto patinaba inútilmente, incapaz de avanzar, mientras los gruñidos aumentaban alrededor de nosotros. La noche cayó rápidamente,
Y con ella, la verdadera pesadilla comenzó. Ahora había al menos 50 zombies alrededor del auto, golpeando las ventanas, arañando la carrocería, intentando alcanzarnos con un hambre que parecía infinita. La oscuridad les daba confianza, y sus ojos vacíos brillaban con un brillo enfermizo bajo la luz de la luna. El auto se tambaleaba con cada golpe, y cada vez que veía una mano cerca del cristal, sentía que no podríamos resistir mucho más. Mateo dijo en voz baja que tenía miedo, su voz quebrándose. «Estamos aquí contigo», le respondí, intentando mantener la calma para ellos, aunque por dentro sentía que estábamos atrapados en un callejón sin salida. La noche fue un tormento interminable. Los gruñidos, los golpes y la presión constante contra el auto eran insoportables, pero la estructura resistió. Finalmente, con el amanecer, comenzó el cambio. Uno por uno, los zombies comenzaron a retroceder hacia la cueva, como si la luz del sol los debilitara y los obligara a buscar refugio. Para cuando el último desapareció, el auto seguía atrapado sobre los cuerpos que no dejaban de moverse, intentando morder y arañar aunque no podían alcanzarnos. El motor aún estaba encendido, pero las ruedas seguían levantadas. Aunque el peligro inmediato había pasado, sabíamos que no teníamos mucho tiempo. La próxima noche podría ser aún peor, y cada segundo contaba para encontrar una solución y escapar de ese infierno. El sol estaba en su punto más alto cuando finalmente los gruñidos de los zombies se desvanecieron en la distancia. Habían regresado a la cueva, ocultándose en sus sombras, pero 5 cuerpos seguían atorados bajo las ruedas del auto. Esos 5 no se movieron con los demás, estaban atrapados, aplastados, pero no muertos. Seguían retorciéndose, con las mandíbulas chasqueando como si aún esperaran alcanzarnos. Sus manos podridas se alzaban desde debajo del vehículo, arañando el suelo en un intento inútil de escapar. No había más opciones. Si queríamos salir de ese lugar, teníamos que liberar el auto. Así que, con un nudo en el estómago, tomé un hacha que habíamos encontrado en el granero el primer día y me preparé para hacer algo que me llenaba de repulsión. «Quédense dentro del auto», les dije a Laura y a los niños. «Esto no será bonito». Laura intentó protestar, pero sabía que no teníamos otra alternativa. Bajé del auto y me acerqué al primero de los zombies atrapados. Era una mujer, o lo había sido en algún momento. Su rostro estaba parcialmente destrozado, con un ojo completamente hundido y el otro mirando fijamente, lleno de esa hambre inhumana. Levanté el hacha, y por un instante mis manos dudaron, pero el zombi gruñó, y esa chispa de rabia animal me dio el impulso que necesitaba. El primer golpe fue contundente, pero no suficiente. El sonido del hueso partiéndose resonó en el aire, y aunque el cuerpo dejó de moverse, todavía no estaba del todo muerto. Tuve que levantar el hacha y hacerlo de nuevo. Y otra vez. La tarea fue lenta, grotesca y agotadora. Cada cuerpo parecía pelear por su propia existencia, retorciéndose incluso cuando ya no tenían piernas o brazos. Uno de ellos, un hombre grande con una mandíbula desencajada, logró agarrar la hoja del hacha con sus dedos deformes, obligándome a tirar de ella con todas mis fuerzas. Laura y los niños miraban desde el auto, sus caras pálidas mientras yo seguía luchando contra esas cosas. Sofía, que había sido tan escéptica al principio, tenía los ojos vidriosos, y Mateo apenas podía mirar sin esconderse detrás de su madre. Las horas pasaron mientras seguía golpeando, cortando y empujando esos cuerpos fuera del auto. El sol comenzó a inclinarse en el cielo, y mi cuerpo estaba cubierto de sudor y suciedad, con mis manos temblando por el esfuerzo. Finalmente, llegué al último zombi. Este era más pequeño, como si hubiera sido un adolescente, pero su fuerza era igual de aterradora. Su boca chasqueaba con furia mientras intentaba alcanzarme, y sus uñas rasgaban el suelo, dejando marcas profundas en la tierra. «Muérete de una vez», gruñí mientras levantaba el hacha por última vez. El golpe final fue directo a su cabeza, y el cuerpo quedó inerte. Me quedé allí, con las piernas temblando, viendo cómo el último vestigio de esa pesadilla finalmente se apagaba. «Está hecho», murmuré mientras volvía al auto.
Laura bajó la ventanilla y me miró con una mezcla de alivio y terror preguntándome si estaba bien, pero no respondí. Solo asentí y me subí al asiento del conductor, dejando el hacha tirada en el suelo. El motor rugió de nuevo, y esta vez las ruedas estaban libres. El auto avanzó lentamente, dejando atrás los restos de los zombis que habían estado atorados bajo él. Nadie dijo una palabra mientras nos alejábamos del granero, de la cabaña, de la cueva, y de todo lo que nos había llevado al borde de la locura. El camino sinuoso parecía eterno, pero cada kilómetro que avanzábamos nos alejaba más de esa pesadilla. Mateo estaba abrazado a Laura, durmiendo profundamente por primera vez en días, mientras Sofía miraba por la ventana, con los ojos fijos en el bosque que finalmente se quedaba atrás. Por mi parte, mantuve las manos firmes en el volante, aunque por dentro no podía dejar de temblar. Habíamos escapado, sí, pero sabía que lo que dejamos atrás no estaba muerto, ni mucho menos. Había algo en esa montaña, algo que no debería existir. Y aunque logramos salir con vida, no podía evitar preguntarme si algún día esos horrores encontrarían el camino fuera de la cueva hacia el mundo exterior.